Tradicional vallenato. Tradicional vallenato con inspiración de Bravo y Daniel, en ese caso. Pero no estamos seguros. Tienen que ir acumulando mensajes y esto es lo fácil realmente. Pero no estamos seguros. Aparte que nos toca hacer un día, y por estas 2 semanas es todo lo que tecnología cardiovascular, igual que ustedes han visto en la parte de tecnología respiratoria, hay algunos conceptos importantes, pero no por eso se van a olvidar ustedes, de la parte de la parte básica. La persona, ustedes tienen que hacerle la tecnología desde la cabeza a los pies. Y la entrevista tiene que ser una entrevista de tal modo que ustedes lo ganen al paciente. El paciente debe ser con ustedes captado. Ustedes, los pacientes, se entregan a ustedes, entonces hay que aprovechar de captar al paciente y una vez que captamos al paciente, hacer toda su semiología, todos sus signos y síntomas. Muchos ingresan y desde que están preguntándole al paciente qué tiene, tengo asma, tengo fibrilación, ya tienes fibrilación, ustedes se olvidan de signos y síntomas. El paciente no se olvide que puede venir aparentemente con una sintomatología y ustedes pueden encontrar dos o tres síndromes. No se confíen de las historias. Yo a cada rato le digo a mis alumnos que no se confíen de las historias, porque ustedes se confían y no se olviden que no está mal hablar de nadie, pero en la mayoría de algunos internados tenemos algunos otras universidades. Tenemos algunos de otras universidades y no saben ustedes una mala introducción a la medicina, una mala tecnología y están equivocados. Y en algunos casos hacen errar al residente, porque el residente, si no es adecuado, si el residente no es una persona que se dedica, también sigue el error. Y ese error lo llevan hasta el internista o al médico que esté encargado. El médico que esté encargado muchas veces ya no revisa al paciente porque sale después de una guardia, igual que ustedes después de un examen, ¿no? Entonces están distraídos. Entonces todo esto cuenta. Es importante que ustedes vean eso. Entonces cada uno debe ser dueño de lo que hace, de sus errores. Y para tener errores tienen que ustedes hacer práctica todos los días. Cada historia que hacen es otra práctica. Ustedes aprovechen que están en los hospitales, desgraciadamente tienen poco tiempo, pero semiología debería ser toda la mañana, como algunas universidades lo hacen. Entonces en una mañana ganan 2, 3 pacientes y eso no se olvidan jamás, ¿no? Aquí traigo algo para que ustedes no se olviden de lo que es la parte anatómica. Ustedes saben el corazón, ya saben que los corazones prácticamente están divididos por el septum, ¿no? O tabique. Cuando los septum tienen comunicaciones, vamos a decir que entre el auriculo izquierdo, el vestíbulo izquierdo y el vestíbulo derecho, hay una comunicación, estamos hablando de una comunicación intervestibular secreta. Si nosotros tenemos una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, tenemos una comunicación que se llamaría interauricular. Tienen ustedes la válvula tricúspide entre aurícula derecha y vestíbulo derecho, y tienen la válvula pulmonar. Cada uno tiene 2 válvulas, uno de ingreso y otro de salida. Igual acá, la válvula mitral que es de ingreso y la válvula óptica que es de salida de la salida. Nada más. Entonces ustedes, acordándose de esto, ya tienen ustedes la parte anatómica del corazón. Nosotros tenemos el corazón, que es un órgano que está compuesto por células endoteliales de tipo endocárdicas y vasculares. Hay miocitos
ustedes ya esto lo han hecho en fisiología, fibroblastos, hay neuronas que son las encargadas de darle la contractibilidad al músculo cardíaco y el músculo liso vascular que lo cubre todo, a toda la parte del miocárdio. Los miocitos van a tener, ustedes saben, la forma motora, que son encargados de la contractibilidad del corazón, ¿no? Y hay una función del corazón que antes no se mencionaba, que es la función endocrina. La función endocrina del corazón no solo es siempre decíamos que es un motor nomás de eyección, también tiene una función endocrina, que puede ser autocrina y paracrina. ¿Por qué? Porque va a haber, ya con el tiempo se ha ido estudiando que hay factores, como el factor natriurético auricular, que usted ya sabe para qué sirve, ¿no? Va a ser un componente del sistema renina-angiotensina. Tenemos la catecolamina también que segrega el corazón. Y el endotelio del corazón y de las grandes arterias que va a segregar el ácido nítrico. El ácido nítrico, que antes no se le daba mayor importancia, pero hace pocos años se le da una importancia tremenda, porque el ácido nítrico y la endotelina, que son sustancias que segregan estos grandes vasos del corazón, sirven como vasodilatadores. No se olviden que el ácido nítrico ahora se usa incluso como una sustancia química que sirve para bajar presiones altísimas, ¿no? Ya es parte de la medicina el óxido nítrico. Esto lo traía para ustedes porque el médico siempre debe tener algo de cultura. Entonces, esto de su cultura deben saber ustedes que la persona tiene de 50 a 100 latidos por minuto, un ratón que es pequeñito y que su corazón tiene 0,14 gramos, va a latir 650 latidos por minuto. Ustedes pueden poner adivinando el doble. Si los gatos tienen el ratón 200, no es así. 650 latidos tiene el ratón por minuto. La ballena tiene un corazón de 631 kilos. Solo su corazón es más o menos del tamaño de un toro. 631 kilos. Y sus latidos son de 15 latidos por minuto. Miren ustedes la diferencia. Y el hombre, o las personas, tenemos nosotros un corazón de 7 a 15 onzas, de 200 a 425 gramos más o menos, que es la capacidad que tiene. Muchos en la anatomía, ustedes se acuerdan desde que ya hacían en el colegio, que les decían que es un poquito más grande que el puño de la mano cerrada, ¿no? El puño es muy chiquito, hay gente que tiene un puño más grande, entonces el corazón varía también de acuerdo a la capacidad y al tamaño de las personas, ¿no? Lo importante es que este corazón es un órgano tan vital, que miren ustedes que cada persona, el corazón a través de una vida se ha latido más de 3,5 millones de veces durante su vida. Ustedes saben que hay órganos que no pueden parar de funcionar. Uno de ellos es el corazón, otro de ellos es el sistema respiratorio, otro de ellos es el hígado. Hay órganos que no pueden parar de funcionar. El riñón, porque cuando paran estos órganos los cerebros, entramos nosotros en un daño sistémico, ¿no? Entonces, 3,5 millones de veces. Cada día el corazón más o menos late un promedio de 100,000 veces. Entonces, ustedes creen que están reposando y están latiendo 100,000 veces. Por eso es que nosotros aconsejamos que personas ya que pasan los 50, 60 años no deben tener dieta en la noche, mucho más si tienen enfermedades de tipo agresivo, como enfermedades cardíacas, ¿no? Hay que quitarle la dieta en la noche, porque hacemos descansar al hígado, hacemos descansar al corazón y por último hacemos descansar al cerebro. Miren ustedes las ventajas que tienen, que hablamos nosotros fisiológicamente, le damos una hibernación a los órganos durante la noche. No es necesario. Ustedes sí deben trabajar, porque ustedes tienen que trabajar 24 horas porque están formándose una profesión. Pero después que se formaron esa profesión ya no, ya no necesita una persona de 60, 70 años que está realizado, ya no necesita comer de noche, porque va nomás a descansar y la poca energía que tiene lo va a acumular en los famosos el tejido adiposo. Entonces un corazón pondría más o menos 2,000 galones al día de sangre, unos 7,571 litros de sangre, ¿no? Ese es más o menos lo que ustedes están viendo ahí. Entonces nosotros cuando se trata de hacer una historia, al menos los estudiantes de Ricardo Palma se deben diferenciar de otro tipo de estudiantes, porque tienen que hacer ustedes una evaluación
muy cuidadosa del paciente. Como decía, ustedes tienen que ganárselo al paciente, hacer un interrogatorio meticuloso. No se trata de ganar tiempo. Ustedes, al profesor le dice, doctor, déjenme un poco más que quiero, pero el tiempo que ustedes necesitan dedicarse al paciente es importantísimo para ponerle los signos y síntomas. Nosotros después vamos a ver signos y síntomas que nos van a dar los pacientes. Entonces este interrogatorio debe ser sutil, ¿no? Debe ser, al comienzo al paciente debemos dejarlo en libertad que nos diga los síntomas. Si el paciente no nos dice su sintomatología porque no es un paciente que está muy entrenado en eso, o el paciente no es un paciente o una paciente que da buenos datos, ya nosotros vamos a tener que sugerir. Esa es la otra parte. Muchos se quedan en que el paciente les cuenta un cuento y ahí nos quedamos. Entonces la toma de la historia de la historia clínica tiene que ser de tipo casi artístico, ¿no? Porque medicina no es solo ciencia, es tecnología y arte. Es tecnología y arte. Entonces la historia es necesario tomarlo en forma artística. Ustedes no se olviden que cuando toman una historia, el paciente se pone en intimidad con ustedes. Eso tiene que ser respetado. Pacientes, a nadie le va a decir a un abogado ni al contador, le va a decir, yo tengo tantas relaciones al día, o yo fumo marihuana o fumo pasta, y a ustedes fácilmente los pacientes les dicen, ayer vengo mal porque he fumado pasta. Les dice sin ningún problema, porque de nosotros, ¿qué espera el paciente? Ayuda. Entonces, así como espera ayuda, nosotros tenemos que extenderle la mano y solucionarle algo del problema. Otra de las cosas, no es que yo me acerco al paciente, le tomo la historia y le doy la espalda. Si el paciente tiene algún problema, nada cuesta orientarlo al paciente, sugerirle algo. Ustedes se van a encontrar a veces pacientes que no son cardíacos, que tienen un síndrome depresivo y lo abandonan. Y yo, ¿para qué le conté que tengo problemas, que me he querido matar si usted no me hace caso? ¿No? Entonces ya ustedes lo están viendo como una ayuda. Los ven de blanco, ya es un médico que le explica ayuda. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Tiene un síndrome depresivo? Bueno, no hagas esto, por esto. Ustedes están en condiciones de aconsejar, ya, de orientar. No porque a ustedes no les ocurrió, no les va a interesar nada. Ustedes ya tienen que ponerse en el plano profesional. No abandonen al paciente, el paciente les está pidiendo ayuda a ellos. Ustedes cuando se acercan, no es simplemente para hacer una pregunta así de sencilla, sino el paciente hay una entrega. Entonces no hay que a esa entrega defraudar. Entonces, ¿cuáles son los signos que debemos orientar? Todo paciente les puede decir, yo me he comido algo, etcétera, etcétera, me fui donde mi hermano, viajé en mi carro. Ustedes tienen que escucharlo. Pero aparte de eso, si no les dice su sintomatología, ustedes empiezan a preguntar. ¿Y tuviste bici? El paciente se confunde, no tiene por qué saber lo que es bici. Muchos dicen, ¿tuviste bici? ¿Has tenido fatiga? No, pues. Yo le pregunto en el lenguaje. Ponerse a la altura del paciente significa que yo tengo mi propio lenguaje. ¿Te cansas? Sí, me canso. Cuando caminas, ¿cuánto te cansas? Para mí a eso es dicha, para el paciente es cansancio, o a veces lo confunden con fatiga, que son cosas diferentes. Vamos a ver, fatiga es otra cosa, pero hay que escucharle de acuerdo a lo que dice el paciente. Yo lo oriento. ¿Te cansas cuándo? Cuando comes, cuando caminas, cuando subes escaleras, etc. Entonces yo en mi historia ya pongo disnea, no voy a poner tampoco cansancio. Si ponen cansancio, lo ponen entre comillas, quiere decir que no están orientados ustedes y el profesor les va a orientar qué es cansancio. Cansancio es que yo me voy corriendo y me canso, es otra cosa, no es lo mismo que dice. Otro de los signos que tienen que preguntar ustedes es el dolor de pecho. No se olviden que ahora hay unidades de dolor de pecho, porque esto ha traído muchos costos a la salud, a la seguridad, a las instituciones. Todo el mundo venía con un dolor de pecho, había que hacer enzimas, había que hacer radiografía, todo. Ahora hay unidades. Sobre todo el seguro tiene unidad de dolor de tórax. Entonces el médico orienta y ve. Si es un problema cardíaco, le hace pues un electrocardiograma, se le hará un eco, pero si el paciente está con un problema costal después de haberlo revisado, está perdiendo tiempo. No se le va a hacer tanto gasto. Entonces ahí es importante distinguir de qué viene el dolor de pecho, que eso lo vamos a distinguir de pecho. Después el paciente le va a decir que tiene palpitaciones.
Puede haber palpitaciones por varias causas, uno por taquicardia, otro por extrasístole, etcétera, etcétera. O algunos confunden bradicardia con palpitaciones por taquicardia. Es importante nosotros preguntarles, y vamos a ver lo que es una palpitación después. Pacientes que pueden venir y preguntarles si hay mareos o cuadros sincopales. Sincopales son cuadros de pérdida de conocimiento, ¿no? Y si hay mareos, nosotros ponemos pues cefaleas en la historia. O pacientes que vienen con tos. Este síndrome de la tos ya han visto ustedes que es un síndrome secundario en respiratorio, igual en la parte cardíaca, es secundario a alguna enfermedad. Y cuadros de hemoptisis. Ustedes han visto en la parte de semiología respiratoria que hemoptisis se presenta por problemas de ¿qué? De parénquima pulmonar. 1, ¿no? Cuadros de tuberculosis. 2, puede ser cuadro de quistis acídico. 3, por problemas de uricáceas. 4, puede ser por problema de edema pulmonar, cuadros de neumonía o cuadros de neoplasias, carcinomas broncogénicos. Pero en cardiología también se presenta cuadro de hemoptisis. Y una de las enfermedades que va a presentar cuadro de hemoptisis es la estenosis mitral. La estenosis mitral, vamos a ver cuando hablemos de cardiopatía valvular mitral, produce hipertensión pulmonar y va a producir cuadros exagerados de hemoptisis. Otro de los síntomas que tenemos nosotros presentes que tener en cuenta es la fatiga, ¿no? Es diferente, se dan cuenta acá, fatiga es diferente que disney, diferente que cansancio. Fatiga, la victoria, la poliuria, posición de cuclillas y ronquera. Cada uno de estos tiene su explicación. Entonces usted, si el paciente no le dice, tiene que decirlo, tiene fatiga. Fatiga es sinónimo de enfermedades crónicas, victoria es secreción de orina por la noche, ¿no? Frente a una insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y poliuria varias veces, posición de cuclillas de enfermedades que tienen interrespiratorias por problemas de contaminación de sangre, y ronquera por compromisos de la tráquea. Otro de los signos o síntomas que no debe faltar en la parte cardíaca es el edema. Si ustedes se olvidan en cada parte. Descubran a los pies al paciente, a las piernas, descubran. No esperen que se los diga, examínenlos. Pónganle, háganle la presión necesaria en la tibia para ver si hay edema o no. Y esto lo expresan ustedes por cruces, 1, 2, 3 o 4 cruces de acuerdo a la intensidad del edema. Pero no le pongan la mano como juego, no tiene nada. Viene el profesor, le pone el dedo bien presionado y encuentra un edema en la última. Entonces esto también depende del tipo de examen que hagan ustedes. No es así nomás, pasarlo por pasar. Y otro de los casos que tenemos que ver es cianosis. El paciente puede tener cianosis por problemas respiratorios o puede tener cianosis por problema cardíaco. Si es por problema cardíaco es por enfermedades de tipo crónico o enfermedades de tipo congénito. Y si es cianosis respiratoria, ustedes saben todas las patologías que llevan a una cianosis por cuadros respiratorios. Eso ya lo acaban de hacer, están fresquitos ustedes en eso y no hay ningún problema. Cuando hablamos nosotros de disnea, ¿de qué estamos hablando? Disnea es una dificultad respiratoria. No tienen ustedes por qué hacer expresiones grandes de lo que es disnea. Es una dificultad respiratoria o una sensación desagradable. Falta de aire o una forma de respiración difícil. Eso es disnea. Puede ser por múltiples causas, ¿no? La disnea puede, ustedes saben que hay un montón de dolencias que se pueden presentar como signos y síntomas. Signo, si yo lo veo, y síntomas si el paciente me lo manifiesta, ¿no? A veces ustedes están viendo el signo y esperan que les diga el paciente como signo. Ustedes se acercan, veo a cada rato, y esto no sucede. Se están acercando, ¿qué tiene el paciente? No tiene nada. ¿No? Están viendo una frecuencia de 30, 32. No se olviden, tienen que tener una buena endoscopía. Eso es una de las cosas que nos olvidamos. Parece difícil o dar risa, pero a cada rato cometen este error. Se acerca a un paciente y no lo ven si está con una palidez brutal o si está con una frecuencia altísima. Está el paciente pidiendo aire y no sabe que está en un cuadro de disnea, ¿no? Esta disnea puede ser aguda, sobre todo esto lo vemos en niños cuando se tragan un cuerpo extraño, una moneda o cualquier cosa.
¿no? Va a producir una disnea. Esto se ve en alguna placa o preguntando la sintomatología a los padres o a quien está a cargo del niño. Puede ser por un cuadro alérgico, ¿no? Puede ser por asma, puede ser por la presencia de arritmia, por un infarto ya cuando la cosa se va agrandando, o por un embolismo pulmonar, ¿no? Un embolismo pulmonar, no se olviden que no es, puede ser, pero no podemos descartar el paciente, son cuadros que van a dar arritmia. Yo tengo una arritmia, en un momento u otro me llevan a un hospital, lo primero que ustedes tienen que pensar es en un trauma, tiene un segundo embolismo pulmonar, ¿no? Entonces son cosas que se presentan agudas. O una falla aguda del ventrículo izquierdo. En estas fallas agudas del ventrículo izquierdo tiene que ver antecedentes. El paciente es cardiópata, tiene presión alta, entonces ya estamos pensando en una falla del ventrículo izquierdo. Pero acá ya el paciente tiene que tener antecedentes de enfermedad, ¿no? O la disnea puede ser de tipo crónico. De tipo crónico sí ya fácilmente les llegan y le dicen que la paciente es portadora de una insuficiencia cardíaca, portadora de una enfermedad pulmonar obstructiva de tipo crónico, ¿no? Entonces estos pacientes ya llegan, ¿no? El de frente, el familiar dice, sufre de esto, pero ya les he dicho, no califiquen de primera intención. No vaya a ser que esta enfermedad crónica está presentando otra cosa por ahí aguda y estamos confundiendo con una cosa crónica. Puede tener otra enfermedad agregada, no nos olvidemos. Y la disnea, segunda aparición, puede ser una disnea de grandes esfuerzos, ¿no? Yo subo pues al Tigrio, caminando o en bicicleta, o subo de acá en los 5 pisos y me da una disnea de un gran esfuerzo. Puede ser disnea de medianos esfuerzos, yo camino, me estoy yendo a otra hora y empiezo a tener disnea, ¿no? De mínimos esfuerzos, cuando yo voy al baño o me voy hacia atrás, nomás camino unos pasos, ya me da disnea. Y de reposo, cuando yo al comer, hago disnea. Cuando yo me quiero peinar, me empiezo a presentar disnea. Cuando el gasto cardíaco es mínimo, entonces va a haber disnea. Estas 4 formas de disnea se va a presentar, ¿no? Según la aparición. Esto tiene una calificación también. ¿Por qué causa se presenta la disnea? La disnea se va a presentar por algunas causas. Por una activación anormal de los centros respiratorios, ¿no? Y según su etiopatogenia puede ser de origen respiratorio, mayormente causados por hipoxia. Esto lo vemos a cada rato nosotros esta disnea. ¿Dónde lo vemos mayormente esta disnea? ¿No? Esta disnea por hipoxia lo vamos a ver en gente que está en lugares cerrados, de hipoxia. Cierran el lugar cerrado, todos están en un examen y de repente empieza a faltar el oxígeno. O cuando hay una aglomeración en un local cerrado, durante una muerte, la mamá pobre está sufriendo y se acercan 80 familiares alrededor, no lo dejan respirar, está que llora, no respira bien y se cae. Hay una hipoxia incluso con gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces, es una forma de origen respiratorio. El otro es de origen cardíaco, cuando hay disminución del gasto cardíaco y hay una hipoxemia sistémica. Esto se da en pacientes que tienen ya alguna patología cardíaca previa, ¿no? De origen humoral, cuando hay aumento del CO2, ustedes están metidos en un carro, en un lugar que hay bastante CO2 y hay una disminución del oxígeno, ¿no? Internamente. O pueden ser de origen metabólico, cuando hay necesidad de incrementar la oxidación y el gasto energético de origen metabólico. Esto se da en algunas enfermedades de tipo metabólico también. Esto más o menos sería la presentación de las causas, ¿no? ¿Cuál es la fisiología o patología de la disnea? Pueden haber causas mecánicas, cuando ella les decía al comienzo, obstrucción de vías aéreas o patología restrictiva en el caso del pulmón, agudas, que pueden ser crónicas, cuando hay estimulación de los músculos respiratorios a compensar, ¿no? Un traumatismo, por ejemplo, torácico, baja pues la causa respiratoria, yo no puedo respirar por el dolor, entonces hago una respiración artificial, entonces no hay una compensación de los músculos respiratorios. Igual sucede en el asma, no se olviden. El asma, pese a que es una enfermedad de tipo calificada, de tipo crónico y de tipo, ¿cómo se llama? Lo califican como una enfermedad de tipo alérgico, ¿no?
tiene mucho que ver los músculos intercostales. Ustedes lo mandan a un asmático que está con tratamiento de mejor 100 días, a hacer natación, a estimular los músculos intercostales o a hacer fascio, y ustedes a los 6 meses están olvidando del tratamiento, mejora su capacidad de respiración. Miren cómo interviene la parte de los músculos respiratorios. Estos pacientes como síntomas tienen, no se olviden, el exterior, la retracción o el tiraje costal. Es bastante en niños y en adultos también con casos agudos, ¿no? Cuando hay causa de tipo gaseoso, cuando hay hipoxia o hipercamia en la sangre, en el caso de la sala de operaciones, bajo oxígeno, por eso ahora incluso el oxígeno está mecanizado en las salas de operaciones, antes tenía que golpear, ¿no? Entonces va a haber un estímulo de los centros respiratorios, entra la parte química respiratoria y va a estar el estímulo de tallo. El estímulo los centros respiratorios y aumenta la capacidad de respiración. Esto es importante porque cambios gaseosos van a ver ustedes en varias circunstancias, ¿no? Puede ser una línea respiratoria con trastornos de nivel cerebral, ¿no? O a nivel de la membrana alveolo-capilar. Nosotros tenemos a nivel cerebral, ¿no? Quien regula es el centro medular, que va a ser el responsable de regular la frecuencia y la profundidad respiratoria, de acuerdo al gasto que tengamos nosotros. Va a haber una eliminación del CO2, normalmente. Por ejemplo, cuando se da esto, ustedes acaban de ver y dan examen de la acidosis metabólica, o cuando hay toxicidad por el ácido acetilsalicílico. Mucho consumo de ácido acetilsalicílico también no se olvide que va a causar problemas respiratorios a nivel central, igual que los tranquilizantes. Cuando hay anomalías de la bomba ventilatoria, ¿no? Esto está determinado por la frecuencia respiratoria y la profundidad de respiración de los músculos pulmonares, ¿no? No se olviden que el sistema nervioso central irriga a los nervios y a los músculos de la caja respiratoria, ¿no? O anomalías alveolo-capilares. A nivel alveolo-capilar va a estar afectado el intercambio gaseoso de los alveolos capilares por un tromboembolismo. En casos de neumonía, no se olviden que cuando hay neumonía decimos incluso síndrome de concentración porque va a haber la presencia de humedad o líquido, ¿no? O cuando hay casos de alveolitis también. La arritmia cardíaca causada por disfunción de tipo cardiovascular puede ser de bajo gasto o de bajo y alto gasto. De bajo gasto, cuando hay mala función de la sístole, ¿no? Va a aumentar la presión diastólica, hay una falla en el retorno de la sangre, con disminución respiratoria y mayor reflejo de Kevin-Breuer se llama, ese reflejo que existe. ¿Qué es el reflejo de Kevin-Breuer? Es el incremento del volumen alveolar que inhibe la inspiración. El volumen del alveolo aumenta y va a inhibir una buena inspiración. No hay una buena toma de aire. Eso es cuando hay bajo gasto. En el bajo y alto gasto, cuando hay la presencia de ácido láctico y CO2 que estimulan las zonas del sistema nervioso central, las zonas del estómago. En los casos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una cardiomegalia, hepatomegalia, cuando hay ascitis, no se olviden que cuando hay ascitis está disminuyendo la capacidad respiratoria porque está presionando al pulmón y al corazón. Cuando hay hidrotórax, también los hidrotórax a gran tensión, no estamos hablando de hidrotórax simple, ¿no? Van a afectar toda la expansión pulmonar, ¿no? Entonces van a hacer una inhibición o trastorno mecánico. Con gasto alto, cuando hay poco oxígeno, ¿no? O incremento del gasto de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? En el caso de anemia, tirotoxicosis y cuando hay los famosos CHAM,
pues acá se altera la resistencia vascular. En la anemia, por ejemplo, ustedes van a ver en la primera etapa va a presentar disnea, pero cuando la anemia ya es crónica también, el paciente respira normal. Esa es una de las formas también que ustedes pueden reconocer ya que tienen síntomas. Si el paciente, lo ven ustedes pálido, si es de tipo 1 o de tipo crónico, fácil. Paciente que se encuentran igual que yo, o igual que ustedes, sentados tranquilos en la cama y con una anemia, dicho que es de tipo crónico. Pero si el sangrado ha sido hace pocos días o recientes, no lo van a encontrar en eso, lo van a encontrar con una capacidad respiratoria alta, ¿no? Con gasto normal va a incrementar la falla del volumen minuto y la incapacidad para extraer y usar su oxígeno, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en el metabolismo anaeróbico y en la cirrosis metabólica. Esto lo saben ustedes también en la parte respiratoria. Y con gasto cardíaco bajo, cuando tenemos el flujo anterior reducido, hay un incremento de llenado de la presión, va a aumentar la presión retrógrada de los pulmones y alveolos, ¿no? Esto lo vemos nosotros en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la insuficiencia mitral severa y en el cuadro de infarto de miocardio, ¿no? Esto sería las disneas del tipo cardíaco. Después nosotros tenemos algunas disneas características, que lo vamos a ver casi siempre. La disnea de decúbito. ¿Qué es la disnea de decúbito? Al acostarse hay un aumento del retorno venoso, entonces se va a presentar una disnea de decúbito que los obliga a sentar, ¿no? Esto se alivia cuando se siente el paciente o cuando empieza a ponerse de pie o caminar. Una disnea característica. Entonces esto se describe incluso en la historia, tiene disnea de decúbito. El paciente ustedes lo encuentran en la cama sentado en posición semisentada porque tiene una disnea de decúbito. Ya están ustedes preveyendo que el paciente puede tener una patología pulmonar o cardíaca. ¿Qué es la ortopnea o ciclonea? También ya lo han visto en algunos pacientes en la parte respiratoria. Esto va a ocurrir en posición supina, que alivia al sentarse o a parar, ¿no? Igual casi que la otra disnea, pero esto se alivia. Esto va a suceder por lo general la ortopnea o ciclonea en infarto de miocardio o insuficiencia ventricular izquierda. Insuficiencia ventricular izquierda se ve mucho la ortopnea. Y la treponea no es troponea, sino treponea, ¿no? Cuando este paciente va a presentar disnea cuando está en el decúbito lateral, por lo general alguna vez izquierdo, está tomando, cuando el paciente está tomando la parte del derrame donde está ocurriendo la parte lateral, ¿no? Esto va a suceder por lo general también en insuficiencia ventricular izquierda con un ventrículo derecho suficiente. El ventrículo derecho todavía responde, entonces no hay problema. En estos casos está predominando la insuficiencia ventricular izquierda. La disnea paroxística nocturna ni hablar. Cuando el paciente se acuesta y después de 2 horas no soporta la cama, tiene que sentarse o ponerse de pie. Entonces estamos frente a una disnea paroxística nocturna. 2 horas, acuérdense, ¿no? Después de 2 horas que el paciente está durmiendo perfecto, empieza la disnea. Este es característico de la disnea paroxística nocturna. Es el lapso que demora en hacer un sistema de indicación de su organismo, no hay capacidad. Entonces no se logra una buena función, ¿no? Esto porque hay disfunción del ventrículo izquierdo. Nos está indicando que hay disfunción del ventrículo izquierdo. Puede haber edema pulmonar, que es de tipo ruidoso, sibilante, húmedo, en los pacientes que no tienen tratamiento de hipertensión arterial. El paciente que no tiene un tratamiento de hipertensión arterial va a presentar como pacientes que tienen cualquier tipo de valvulopatía, sea mitral o aorta. La platimnia es una disnea que se presenta en posición de pie, ¿no? Posición de es característica. Y la disnea periódica o ciclonea, que tenemos nosotros la más característica, la disnea de Ching-Stock, es una disnea periódica, tiene periodos de disnea, ¿no? Hay una taquimia progresiva, ¿no? Hay hipernea, hay una apnea de 15 segundos por lo general, para 15 segundos y sigue la disnea. Es causada por lo general en pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo congestivo, también en hipertensión arterial, ¿no? Y en edema pulmonar. Son disneas características.
Ya esto hablamos, la línea de Chesterton, fase posterioriza de incremento de la respiración y la desviamos, ¿no? Esto se debe a la disminución de la sensibilidad en los centros respiratorios. Aparece por lo general cuando hay una patología respiratoria como insuficiencia circulatoria, aparece cuando se administra sedantes o en la hipertensión de tipo endocrinal, ¿no? Intracraneal. Esto también se presenta en cuadros de esta línea, muchas veces puede presentarse en los famosos ACV. La otra línea sería característica la de Kussmaul, ¿no? Cuando hay un aumento de la frecuencia y la profundidad para bajar el CO2. Se incrementa la línea y después disminuye profundamente. Esto, con esta línea va a aparecer la acidosis metabólica. Esto se presenta también cuando el paciente ya está en estado comatoso o cuando hay algún tipo de encefalopatía. Los pacientes lo vemos mucho, este tipo de línea, en los pacientes que tienen complicaciones en la cirrosis hepática o el traumatismo cerebral. Esta es otra de las molestias que nosotros vamos a hablar y que les decía al comienzo que incluso hay unidades de dolor torácico en algunos hospitales. El paciente tiene un dolor en cualquier parte del tórax y se está quejando. Le duele el tórax, ¿no? El dolor puede ser de tipo no cardíaco, puede ser de tipo psicogénico y de tipo cardíaco. Nosotros estamos frente a un dolor torácico cardíaco cuando primero duele la pared del tórax. Y la pared del tórax puede doler por mamas inflamadas. No se olviden. Esto es característico. Se presenta una dama con mamas inflamadas y hay que descartar cualquier patología mamaria. Ahora también hay pacientes varones jóvenes que tienen crecimiento hipertrófico de mamas y también pueden presentar el dolor torácico. No se olviden, ¿no? Cuando hay la presencia de tumores, hay la presencia de tumores o hay la presencia frecuentemente ¿de qué? De lipomas en cualquier parte del tórax. Y no lo examinamos, no lo revisamos, nos dice que hay dolor y nosotros estamos confundiendo con un dolor torácico. Cuando hay paniculitis, cuando hay dolor de tipo muscular, como mialgia, ¿no? El paciente desarrolló un dolor, si el paciente dama no acostumbrada a cargar una bolsa, hace ejercicio, le dicen, ayúdame estas cosas y le da una mialgia y estamos frente a un dolor torácico confundiendo un problema cardíaco. Y en pacientes de edad van a encontrarse con esa patología, no se olviden. Gente de edad, de la tercera edad, mucho dolor torácico y a veces, porque es una señora de edad, no lo examinamos y tienen un tremendo herpes zóster. Ya saben ustedes que el herpes zóster sigue las costillas, siguiendo la enfermedad viral de los nervios. Entonces le examinan y tiene una serie de como unas lesiones térmicas y estamos frente a un herpes zóster y nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa. Fracturas costales o inflamación de cartílago, es frecuentísimo. Pacientes que a veces han sido examinados por sus médicos, mándate al cardiólogo que te vea, debe ser un problema cardíaco. Y nos encontramos, podría encontrar, por ejemplo, en una paciente de 19 años que me lo mandan para hacerle un examen cardíaco y no tenía nada. Le hago el examen digital tecnológico y al hacerlo en el segundo arco costal un dolor intenso. Entonces le saco una radiografía, una fractura del costal. Esta chica así había sido visto por su ginecólogo y no le detectó, tenía una neoplasia avanzadísima de ovario, 19 años. Así que al médico se le pasa. Él pudo haberlo visto. Entonces yo le mando el diagnóstico que él debió conseguirlo, le mando. Paciente con probable neoplasia, no le pongo de frente. Neoplasia de monostomal, sale el tratamiento de neoplasia que era corto tiempo, mucho tiempo. Cuando hay compromiso y es tardío, ¿no? O una simple inflamación de cartílago. O el dolor torácico puede ser por problemas, acaban ustedes de hacer la especialidad, la rotación, cuando hay derrame pleural. No se olviden que la pleura es la que duele, todas las capas que cubren a los órganos son las que duelen. Pleura, pericardio y el otro que cubre al hígado, ¿no? Todo está inflamado duele, ¿no? Cuando hay cuadros de traqueobronquitis, también hay dolor, la presencia de cuerpos extraños,
cuando hay problemas abdominales. Va a simular un dolor torácico en un 15% de pacientes que presentan hernia del hiato esofágico, hernia que está al costado de la terminación del esófago. Cuando hay la presencia de aerofagia, aquellos que les gusta comer apurados, comiendo y conversando, tragan bastante aire, a poco rato tienen un dolor tremendo úlcera de pequeñas curvaturas gástricas, también se van a presentar como patología torácica, y en la pancreatitis aguda. Los que hemos hecho ya la parte de la primera rotación de pancreatitis han visto que mucho simula dolor torácico, casi en la parte alta, ¿no? Y en el sistema nervioso, que eso casi no lo van a encontrar, está en la teoría, lo van a encontrar, que es que Fischer describió 2 casos de dolor torácico que simulaban problemas cardíacos, pero no era sino el aura de un cuadro de epilepsia, ¿no? Eran unos cuadros de epilepsia que se presentaba como una angina de pecho, confundía a todo el mundo. Entonces, Fischer lo describe. Y puede haber dolor torácico psicógeno. Acá está mal, porque esto está trazado, ya debe ser cambiado. Los falsos cardíacos, que la mayoría, el dice que la mayoría son de origen femenino, pero ahora también es de origen masculino, porque ahora la mujer le pega y lo maltrata al hombre. Entonces, se presenta. Lo que les parece a veces, ¿verdad? En los hospitales ya se pueden encontrar varones, y a veces hay tremendos varones que parecen unos todos que llegan llorando, muriéndose por el maltrato de la esposa, ¿no? Por múltiples causas. Entonces esto está un poco atrasado, ¿no? De origen neurótico cardíaco van a ver a cada en peleas familiares, en peleas de vecinos, en peleas, etcétera, etcétera. O de por sí que hay gente que es neurótica, porque va a presentar a cada rato quiere que lo vean, ¿no? Cuando hay cuadros de estrés, de repente ustedes, hoy día, muchos deben haber estado con dolor torácico frente al examen, y el doctor Jara, que les ha puesto 16 preguntas para llenar de otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. En el examen mío lo entienden porque yo no soy en la pubertad también se presentan, no se olviden que ahora peor, ahora no los dejan a las chicas ir a un baile de perreo y van a presentar en la catamenia igual, ¿no? En el embarazo, esos embarazos, sobre todo los embarazos que no son deseados, van a estar llenos de problemas de patología cardíaca. ¿Ya? La menopausia sí presenta por los cambios hormonales que hay. Y en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, ¿por qué? No se olviden que el hipertiroidismo, como el hiper, todo el hiper, hay vasodilatación, hay cambios de vasodilatación para el corazón, que el corazón al crecer, al cercarlo va a ser hacia grueso, porque el corazón se dilata, igual que dilata sus válvulas, por eso hay vasodilatación, en el hipertiroidismo hay calor, ¿no? Es importante eso. O el dolor puede ser torácico, cardíaco, no primitivo y primitivo. Dentro del no primitivo tenemos la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la policitemia. Ya ustedes conocen todas estas enfermedades. La policitemia no es otra cosa que se da en gente que nace en altura o que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica. ¿Saben encontrar ustedes que tienen 18, 19 o 20 de hemoglobina? La gente que baja de altura tiene hemoglobina altísima. ¿Por qué? Porque en la altura, si yo viajo a Cerro de Pasco, viajo a Huancayo, viajo a Puno, ustedes ven que les falta el oxígeno. Y de veras, falta el oxígeno porque cuando van allá no hay oxígeno. La capacidad de oxígeno es pobre. Muchos que dicen, voy a Huancayo a tomar oxígeno. Al contrario, ustedes están yendo a Huancayo a disminuir su capacidad de oxígeno. Entonces la presión atmosférica es muy alta, presiona tanto que el oxígeno lo desplaza. Entonces no hay oxígeno. La mayor parte del oxígeno está a nivel del mar. Por eso que ustedes allá les dan hirviendo una taza de café, pero hirviendo aparentemente porque está a 40 grados. Acá a 40 grados no hierve. Entonces dice, allá me sirven el café de la mesa, cuando yo lo estoy tomando ya se enfrió. Pero por supuesto, están a 40 grados que zapatea por la presión, ¿no? Incluso a mí me tocó ir una vez a Ayacucho, a una altura, y me sirvieron un
caldo de gallina que nos preparen en el médico, un caldo con unas papas hermosas, fideo, pollo, choclo, todo crudo. El tío lo come. Yo al siguiente día me acerqué a la cocina, 11 de la mañana. Y es lo que tienen que hacer ustedes. A muchos les va a tocar nuestra ligatura y no saben solucionar problemas. Entonces pedí un costalillo, porque no voy a pedir nada especial. Lo humedecí, tapé la olla, lo corté con el costalillo, tráigame una piedra, lo humedecí, le puse una piedra encima y la comida ya estaba diferente, todo suavecito. Fideo suavecito, el choclo suavecito, la papa suavecita y la gallina suavecita. Entonces es por presión atmosférica, no se olviden, a veces tenemos ideas contrarias, ¿no? Entonces ese es lo que estamos hablando nosotros, de la policistemia. ¿Y cómo se trata la policistemia? Un paciente tienen ustedes que viene a vivir en Lima, ¿cómo lo tratan? Si le encuentran 18 o 20 de hemoglobina. Les va a decir al mes que está claro, a los 15 días ya no se compensa. Se empieza a ahogar porque hay mucho oxígeno. Se preguntaba en su etapa de compensación del medio, igual que nosotros nos compensamos allá a las 2 días, a las 2 horas, a veces bien rápido. Entonces empieza, camina y se agita. Y no es porque esté enfermo, sino que tiene ya sus glóbulos rojos están tomando mucha capacidad de oxígeno, mucha cantidad. Entonces ese paciente es fácil, lo llevan ustedes al consultorio, una aguja gruesa y le sacan medio litro, hasta ponerlo ahí 14 o 15 de hemoglobina y esa sangre lo bota. El tratamiento es facilísimo, nada del otro mundo. Otro puede ser el dolor torácico cardíaco de tipo primitivo. Esto se presenta específicamente en enfermedad no coronaria y enfermedad coronaria. Cuando la enfermedad no es coronaria, va a depender del pericardio, procesos inflamatorios del pericardio. No se olviden que hay cuadros de pericarditis, creo que no hablamos de pericarditis en el capítulo, con o sin derrame. Puede ser una pericarditis, una inflamación del pericardio de tipo viral o de tipo tóxico, o puede ser una pericarditis con un gran derrame secundario a un proceso tuberculoso o secundario a un proceso secundario tumoral. No se olviden que cuando hablamos de pericarditis puede haber de más de 200 centímetros de líquido en el pericardio hasta 3 litros. El año pasado tuvimos una rotación que por suerte tocó en el hospital un paciente, el año pasado un paciente, y hicimos que el grupo de alumnos le saquen líquido después de haberlo utilizado, hacerle la pericardiocentesis, y no se explicaban, y daban un litro, tanto líquido ellos, no podían creer que tanto líquido alberga el pericardio. 3 litros sacamos. Así es que no se asusten, la cantidad de líquido que se acumula en el pericardio es exagerada, a veces más que el pulmón. Entonces hay con derrame y sin derrame. Esto mediante un catéter que va directamente a pulsar el pericardio con dirección al hombro y saca en posición de 60 grados. Cuando hay patología del miocardio, esfuerzos exagerados, ¿no? Mi capacidad mía está para cargar 20, 30 kilos, porque no hago mucho ejercicio, y de repente me obligan a cargar 50 kilos, me revientan. Es un esfuerzo exagerado. O me pongo a empujar un carro que tiene demasiado peso y por demostrar yo que tengo fuerza estoy haciendo un problema de peso. O cuando hay un problema de un esfuerzo que haga un golpe. Yo estoy manejando, me choco y hay un golpe. Pues ruptura de cuerdas pequeñas también puede haber una rienda, ¿no? Inflamaciones, cuando hay espasistos, ¿no? Y en las distensiones de cavidades, cuando hay ruptura de músculos cardíacos. En la enfermedad propiamente cardíaca coronaria ya ni decirlo. ¿Cuál es? Insuficiencia coronaria aguda, ¿no? O insuficiencia coronaria crónica. Estamos hablando acá propiamente de las obstrucciones de coronarias. Y causas vasculares. La aorta tiene varias enfermedades que también va a producir problemas de dolor torácico en los casos de aneurisma de aorta. Puede haber aneurisma de aorta, de callado de aorta de la parte de acá, crece, pierde su membrana, empieza a crecer, comprime
la tráquea construye el esófago o aneurisma abdominal en la eso es el tratamiento. Si la persona es joven hay que hacer un trasplante. Acá eso se pone un tubo, se desplaza mediante tubos, ya vienen prefabricados de material especial. Entonces se hace el trasplante del tubo, tanto de la aorta abdominal como de la aorta. Pero si es una persona de edad, muchas veces no resiste, por eso así, ¿no? 90 años ya no quiere tocar nada. Problemas de arteria pulmonar, cuando hay hipertensión pulmonar, problemas de venas cavas, uno de venas cavas, ¿no? Otra de las manifestaciones que tenemos que preguntarle a los pacientes son las palpitaciones, ¿no? Las palpitaciones, nosotros normalmente tenemos nuestro latido cardíaco que va de 60, 80, 90. Hay gente que hace mucho deporte, o la gente que trabaja mucho en chacras, señoras, jóvenes, ancianos, que no tienen lo que dicen los libros, 70, 80 de frecuencia mínima. A veces ustedes van a encontrar frecuencias de 50, 48, normales. No les vaya a ocurrir lo que me ocurre a mí a veces. El cirujano que conoce ya sabe, pero hay residentes que mandan, paciente que necesita marcapaso. Va uno a verlo, frecuencia 48 tiene razón. Con frecuencia 48 hay que ponerle marcapaso. Pero habría que ponerle marcapaso a él, ¿no? para que aprenda, porque tiene ritmo sinusal. Entonces lo primero que se le pregunta al paciente, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy estibador en la parada. Un estibador hasta puede tener 40 y está feliz, tiene un corazón que se adapta perfectamente a todo. O si es un atleta, una frecuencia 45 para él es normal. O una señora que trabaja en la chacra de las 5 de la mañana está con una frecuencia 50 que está conversando con nosotros. O hacer su frecuencia 60, 70 recién cuando hace su labor. Entonces, en frecuencia cardíaca no hay nada escrito que valga de los libros, varía de 50 a 100, ¿no? Nosotros que no estamos acostumbrados a hacer nada, de repente nuestra frecuencia normal es de 80, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca o las palpitaciones no es otra cosa que la percepción de los latidos. Yo cuando empiezo a percibir mis latidos, cuando suben de 100, 110, 120, 150, 200, ¿no? Entonces, 200 ya empiezo a sentir el latido que me golpea el pecho, ya allí estoy frente a una palpitación cardíaca, ¿no? Esto se puede presentar por esfuerzo, durante el ejercicio, post ejercicio, en la insuficiencia cardíaca, en infarto miocardio agudo, en el cuadro anquinoso. El mejor tratamiento para esto es que el paciente entre en reposo. Puede presentarse también estas palpitaciones por arritmia, durante las sístoles, ¿no? Estas sístoles siempre tienen una pausa compensadora. Se dan estas sístoles y pausa, se dan estas sístoles y pausa, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de arritmias tenemos que tener en cuenta también las taquicardias. Y nosotros hablamos de taquicardia paroxística si los latidos son mayores de 150 por minuto, por 100, 250, 300. El paciente que tiene una taquicardia paroxística, supravestibular se llama, ¿no? Nunca se olvida. A mí me da una taquicardia en la calle y estoy desesperado. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco va a bajar. Imagínense una taquicardia como el latido del ratón. ¿Qué está pasando? No tengo gasto cardíaco, mi cerebro se queda sin sangre. Porque la frecuencia es tan rápida que en lugar de lanzarme los 50 centímetros me está lanzando 10 centímetros de sangre a todo el cuerpo. Entonces me desvanece. La gente que tiene taquicardias de este tipo nunca se olvida en su vida. Corre al hospital, a cualquier sitio para que lo salve. Se siente morir, ¿no? Entonces, más de 150 latidos por minuto cuando hablamos de una taquicardia paroxística supravestibular. Las fibrilaciones auriculares se acostumbran ya desde mañana que están en la rotación. Hoy día llegan y se ponen el estetoscopio ustedes en su pecho. Entonces los latidos son ta. Si usted encuentra un latido completamente regular, estamos frente a una fibrilación auricular. Eso lo van a descubrir desde mañana, si hoy día se ponen el estetoscopio en su pecho. O le ponen al abuelito, o le ponen al papá o a la mamá, y los contactos de sus latidos cardíacos, ¿no? Entonces, porque muchos ni siquiera hacen eso.
Entonces, ¿cómo es el latido regular? ¿Cómo es el irregular? Ustedes lo tienen que sacar por el oído, si no nunca lo sacan. Les puede explicar su profesor y no lo van a sacar. Y lo que es irregular es irregular, son latidos completamente irregulares y permanentes y persistentes. Ahí estamos frente a una fibrilación auricular. Estas fibrilaciones auriculares pueden variar también. Si están con tratamiento pueden ser de 50, 60, 70, pero sin tratamiento pueden encontrar fibrilaciones auriculares que se llaman irregulares completamente, 180, 200 latidos por minuto, completamente irregulares, con latidos que se llama de galope. Y la taquicardia sinusal es cuando tenemos frecuencia elevada que no pasa los 150 latidos por minuto. Son frecuencias que se pueden presentar. Es una frecuencia que ustedes acaban de tener cuando anterior examen a ustedes, muchos han tenido 120 tranquilamente, entonces estamos frente a una taquicardia sinusal que no nos da mayor problema, ¿no? Esta es una repetición. La sensibilidad del latido cardíaco se llama palpitaciones. Estas pueden estar acompañadas de mareos, dolor de pecho y línea. ¿Mareos por qué? Porque no hay buena sangre, no hay buena cantidad de irrigación, ¿no? Entonces, yo con una palpitación estoy bajando la frecuencia del gasto cardíaco porque la contracción del ventrículo es rapidísima. Puede bajar hasta la décima parte de la expulsión de sangre. Esto se puede presentar por insuficiencia aórtica, por la presencia de los asístoles o por taquicardia. Vamos a hablar cuando hablemos de patología óptica de peso de insuficiencia aórtica. Y cuando hablamos de palpitaciones, para que haya molestias, ¿no? Tiene que haber taquicardia de más de 180, les decía hasta 150 no produce nada, no van a sentir nada, ¿no? Y los mareos y síncopes. Veo que hay la presencia de mareos y síncopes. Muchas veces van a ocurrir como manifestaciones benignas, por ejemplo, en enfermedades de tipo vestibulares, enfermedades ópticas, en epilepsias o en ACV. Yo le digo que son benignas, ¿no? Y en el corazón van a ocurrir por arritmia, por paro cardíaco, por estrés intenso con bajo gasto, en la estenosis aórtica, en la tetralogía de Fallot, que es una enfermedad tipo congénito, en el síncope de seno carotídeo, en la estenosis pulmonar grave, en hipertensión arterial pulmonar primaria, ¿no? Primaria, no estamos hablando de secundaria, porque la secundaria es secundaria alguna valvulopatía. Esta primaria es de tipo congénito, son de heredos familiares. Si sufre el hermano, sufre el hermano, sufre el otro hermano. O el bloqueo de tercer grado. Bloqueo de tercer grado no es otra cosa que la frecuencia cardíaca menos de 40. Ustedes están en una frecuencia cardíaca sin ritmo sinusal menos de 40, quiere decir que hay un bloqueo de tercer grado. Esto se presenta en pacientes que tienen alguna valvulopatía mitroaórtica por calcificación del nodo, o se presenta en gente de la tercera edad. Esa gente de la tercera edad que le gustó comer mucha grasa en su juventud, se llena de calcio la parte del intervesicular y calcifica ¿cómo se llama? Calcifica los haces de Purkinje y va a desarrollar un bloqueo de tercera edad, ya no pasa la sensibilidad. Entonces su corazón empieza a latir 40, 36 o 30%. Estos son los pacientes que hay que poner en